Hola, ¿qué tal? Esto es Pool Económico, el programa que desde hace 13 años analiza temas de la industria aseguradora y financiera. En el primer tramo del programa vamos a estar hoy con Mara Betiol, presidente de la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, para analizar, entre otras cosas, cómo marcha el sistema, pero también, obviamente, el tema judicial que está acosando al sistema. Bienvenida, Mara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero que hay que decir es que el sistema de riesgo del trabajo cubre a 10 millones de personas, ha creado en 20 años una infraestructura de salud que el Estado nunca podría haber creado, eso corre por mi cuenta, ha bajado la mortalidad laboral en un 60 y pico %, ha incorporado recientemente personal de casas de familia, que no sé cuántos son. ¿Cuántas personas? 520.000 personas. Impresionante, 520.000 personas que en su vida tuvieron ninguna cobertura. Ninguna cobertura. Ni siquiera cuando Perón y Evita estaban en el país, digamos, gobernando. Pero el sistema está acosado por la judicialización. Estima el AUAR que este año podrían ingresar 122.000 demandas nuevas y en 14 años ingresaron 600.000. Sí, uno cuando lee ese número dice, no, pusieron un cero de más. Después se dicen 600.000 en 14 años, son 600.000 demandas. 600.000 demandas. ¿Cómo se sale de esta encrucijada, de esta amenaza que tiene el sistema judicial? La solución obviamente no es fácil, necesitamos, hay muchas entradas a todo este laberinto judicial, pocas salidas, y es en lo que estamos trabajando desde hace el año 2004, digamos, ¿no es cierto? 12 años. Una cuestión clave para nosotros son las interpretaciones judiciales. En la medida que unifiquemos esas interpretaciones judiciales de los diferentes aspectos que hacen a la última reforma que salió en el año 2012, menor cantidad de demandas se van a estar presentando, porque la gente no hace falta ir a un juzgado para saber cuál va a ser el criterio que va a aplicar. Tal cual. ¿Por dónde pasan esas cuestiones interpretativas? Una es la aplicación del RIPTO, la forma de actualizar las indemnizaciones, que hay diferentes, la ley prevé un determinado índice y hay diferentes formas de aplicación según cuáles sean los juzgados. Y el otro tema es la utilización del baremo o la tabla de evaluación de incapacidades, que dice ante cada dolencia cuál es el daño, cuál es el porcentaje de incapacidad, sobre esa base se paga luego la indemnización. En la medida que estas dos cuestiones base no se unifiquen, estamos en problema. Estamos en problema y es lo que uno aspira a resolver, ¿no? Leo textual del boletín de la UAR. Dice, desde la UAR se considera que existe bastante coincidencia en el diagnóstico de la situación, pero no en la forma de salir de este laberinto. Bueno, laberinto es la palabra que usaste recientemente. Hay quienes están convencidos de que la solución pasa por la justicia, pero también hay quienes consideran necesario la aprobación de modificaciones legislativas. Exacto. Analizame, me hablaste del tema de la justicia, que es una unificar base, los criterios. Unificar los criterios, eso se logra a través de las distintas cortes de las provincias, de cada una de las provincias o de la Corte Nacional. Adicionalmente, hay proyectos de ley bajo análisis, algunos de los cuales también apuntarían a mejorar esta cuestión interpretativa, es decir, a cerrar un poco la brecha, a dejar más claramente estipulado de qué manera se calcula esta actualización, por ejemplo, o mediante normativas provinciales, porque hay que usar el baremo o la tabla de evaluación de incapacidades. Todo este set de cuestiones apuntan a eso mismo, que es el hecho de unificar criterios jurisprudenciales. Ahora, cuando vos hablas de tema de proyectos de ley, ¿son proyectos otra ley de riesgo del trabajo, que sería la tercera en 20 años, no, o es una otra ley que no tiene que ver Hay en análisis diferentes cuestiones. Desde el Poder Ejecutivo tenemos entendido que están trabajando en un proyecto de ley que aspira a reformular... Sería una complementación de la ley actual. De la ley actual a una reforma más ambiciosa denominada de federalización. Nosotros no tenemos disponible el proyecto en sí, pero está bajo análisis, y después, bueno, puede haber otras cuestiones también de objeto de reforma normativa. Nosotros decimos en el corto plazo, trazando el corto plazo a un año vista, digamos, es lo que habría que resolver son estos temas más puntuales, ¿no? Uno después puede discutir algunos otros aspectos más generales del sistema, pero hoy es necesario, la urgencia lo manda, la necesidad lo manda, esta cuestión interpretativa, unificar estos criterios, ¿no? Tal cual. El 5 de julio hay una reunión clave. Se cumplen 20 años
del sistema de riesgo del trabajo, una reunión, un evento donde vas a ir vos, va a ir el ministro de Trabajo, va a ir seguramente el presidente de la Corte Suprema, van a ir otros jueces y otros funcionarios, y bueno, vamos a estar nosotros los plumíferos también dando vueltas por ahí. ¿Qué expectativas te genera esta reunión por los 20 años? Porque se dice que ahí va a haber algún anuncio, se va a decir algo, no sé si quién va a hablar, si va el ministro, ¿qué expectativa te genera esta reunión? A ver, no conocemos detalles del programa, pero el tema es que, a ver, uno piensa, lo que sí me pareció muy interesante del evento es no solo hacer un balance de lo que ha acontecido en estos 20 años con los principales indicadores, como así también diferentes proyectos y demás que tiene en marcha la superintendencia, sino el hecho de proyectar cómo son los próximos 20 años. Así que es un ejercicio interesante. Es difícil, ¿no? Difícil, pero interesante, al menos novedoso, muy original. Y lo que sí me parece que hay un acuerdo muy grande de todos los sectores, empresarios, sindicales, de la propia superintendencia, el Poder Ejecutivo, el propio Ministro de Trabajo, de que esta judicialidad no es sostenible, hay que darle una solución. ¿En cuánto le toca al bolsillo, que es una parte sensible de los argentinos, el sistema de riesgo del trabajo con esta judicialización, con esta siniestralidad tan judicial, digamos, en cuánto afecta al sector empresario en lo que tiene que pagar? Se ha hablado muchísimo, a ciencia cierta hoy la alícuota promedio está en el orden del 3,4-3,5% en promedio. Cada una de las actividades, a su vez, tienen un promedio propio, 6, 7, 8, 1%. Correcto. Según cuál sea la actividad. Y después cada empresa en particular tiene su propia alícuota y en algunos casos sí se llegan a valores más altos, como el 20% o el 15% o el 12%, claro, en función de la siniestralidad y de la litigiosidad particular que tenga esa empresa. Entonces, la verdad es que, bueno, se ha hablado mucho de esto, le pega a distintos sectores de distinta manera, según la localización. Hoy Ciudad de Buenos Aires es un problema grande, es decir, presenta un crecimiento del 25%, es por Ciudad sobre de Buenos Aires, que no es una ciudad superindustrial ni nada por el estilo. Nada por el estilo, pero hoy concentra más de la mitad de los, o sea, casi la mitad de los juicios que se presentan en todo el país. Entonces, y con una tasa que es más alta que el promedio del sistema, que está en el orden del 16%. ¿Son esos juicios? ¿Son de empresas pymes? De todo tipo, pymes, grandes. Lo que pasa es que, bueno, hay un proceso de determinación de incapacidades, de una tasa de interés que va por sobre todos los valores que hemos estado hablando de incrementos prestacionales, que afecta y genera un atractivo particular en la presentación de demandas. ¿Ese promedio 2,4 me dijiste? 3,4. 3,4. A nivel internacional, ¿cómo estamos? Estamos un poquito quizás más alto que en algunos otros países. También el nivel prestacional de Argentina es más elevado. Es decir, la cobertura es más grande. O sea, por ejemplo, en España, en el caso del reemplazo del salario, se reemplaza el 75%, mientras que en Argentina es el 100%, claro. O en Chile se pagan incapacidades a partir del 15%, en Argentina es mayor a cero, desde 0,01 en adelante se pagan las incapacidades, y en España también desde el 33%. Entonces hay como un sistema que tiene más cobertura y obviamente tiene un precio más alto, pero también parte de ese sobreprecio tiene que ver con esta litigiosidad que no está totalmente reflejada en su magnitud, porque nadie hacía prever que este año tuviéramos un 16% de aumento en la cantidad de juicios, digamos, ¿no? Claro. Era muy difícil pensar eso el año pasado, con ya una tasa del 20%. Así que, nuevamente... ¿Cuánto hay de fraude? Porque he leído un caso que me llamó la atención de 3.000 denuncias de hipoacusia, que es un caso viejo, me parece, en el Chaco. Sí. Digo, no puede ser que sean todos sordos en el Chaco, ¿no? Raro. A ver, puede ser que haya casos, como en cualquier sistema que maneja las masividades del nuestro, o sea, con 10 millones de trabajadores, 600.000 siniestros por año bajo cobertura, puede haber que haya un porcentaje de fraude, no debería ser muy diferente de lo que pasa en cualquier seguro. Lo que sí es importante es que toda este caudal de juicios no obedece en su 80 o 90% al fraude. No, está claro.
Entonces, la Obedece a otro fenómeno que es la famosa industria del juicio. Claro. Y hablando de juicios y de industria del juicio, ¿han hablado con la Corte Suprema? ¿Han ido a ver al presidente de la Corte Suprema y le han dicho, mirá, el despelote en el que estamos? No, hemos hecho una presentación poniendo de manifiesto las diferentes, o sea, los logros del sistema por un lado y qué es lo que está a riesgo si este sistema dejara de funcionar y los motivos por los cuales nosotros necesitamos esta unificación de criterios, tanto sea la proliferación de diferentes criterios a nivel de cortes como en algún caso de retroactividad o la gran cantidad de matices que hay en la aplicación del RIPTE o la no aplicación del baremo en muchos casos. Entonces son todas distintas aspectos, distintas problemáticas que hoy afectan al sistema y necesitamos que sea resuelta. ¿Hay riesgos de que alguna aseguradora de riesgo del trabajo presente quiebra o quiera retirarse del mercado? Bueno, retirarse por las vías normales no hay problema porque se venden y la compra otro grupo. Sí, todo es muy dinámico. Hoy por hoy, digamos, hay una situación complicada, quizás sí. a algunas compañías puede ser que le pegue un poco más, pero estimamos que no estamos todavía en esa situación. Bueno, muchas gracias Mara Bettiol por haber participado en Puro Económico. Nosotros nos vamos a un corte hasta el próximo bloque. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Continuamos en Puro Económico, ahora cambiamos y estamos con el economista Ezequiel Asensio, un economista amigo nuestro desde hace infinidad de años, titular actualmente de la sociedad de bolsa GMA Capital. Bienvenido, Ezequiel. Gracias, Raúl, por la invitación y un placer volver a verte. Bueno, vamos a analizar un poquito en qué momento estamos en la economía, porque ahora es un momento en que después del ajuste del comienzo del gobierno, es como que se empezó a aflojar la soga y dice, bueno, está bien, vamos a poner plata para los jubilados, para las inundaciones, para la provincia, para las no provincias, para el costado. El déficit fiscal famoso, con todo esto se va a agravar, y si se agrava la inflación, ¿qué va a pasar con la inflación? Bueno, hay varias preguntas en una ahí. Sí, pero vos tenés poder de síntesis. Correcto. La primera que te diría es que el nuevo gobierno, digamos, encaró de fondo, para ir a lo conceptual, digamos, la columna vertebral, es un cambio del nivel de actividad, digamos, donde antes lo sostenía el consumo en los últimos años, Sí. Y ahora lo va a traccionar el de la demanda agregada, no tanto el gasto público, no tanto el consumo, sino tema de inversiones y sector exportador, que son juntos los 4 componentes de la demanda agregada. Entonces, digamos, hoy dice, dejemos de que el consumo, que puede ser hambre para hoy, pan para mañana en términos de nivel de actividad, y el gasto público, porque eso hay que financiarlo también, que sea la inversión y ese es el gran, digamos, como el leitmotiv que tiene de fondo el gobierno. Ahora en el medio hubo que hacer varios ajustes de precios relativos, básicamente todo el sector de tarifas, ¿no? Transporte. Y lo que el gobierno está viendo es que, a mi juicio, bueno, el nivel de actividad obviamente todavía no está traccionando lo que ellos quisieran, por eso salen a hacer algunas ayudas a nivel de consumo de corto plazo para que eso empuje el nivel de actividad. Con respecto a la inflación, claramente yo soy un convencido de que la inflación sí va a converger a niveles más bajos. Quizás no vamos a llegar al objetivo de 25 a fin de año, pero sí va a profundizarse el objetivo del 2017. Digamos. Creo que lo que se deja por no llegar al 25 a diciembre del 2016, creo que va a ser más fuerte la baja
de lo que se estima como Sí. objetivo el 2017. Lo importante es la señal, si ya en Exacto. noviembre, diciembre empezar a tener tasas más bajas. Ahí hay una señal muy fuerte, y voy al déficit fiscal. Hay una señal muy fuerte que es la encuesta de la Universidad de Itela que habla de la inflación esperada. Y cuando se le pregunta a la gente sobre la inflación esperada, la gente está dando un número del 28%. O sea, la gente cree hoy que la inflación de mañana va a ser menor, y eso lleva a su comportamiento positivo. como agente económico y el impacto de más efecto, digamos, de las políticas económicas que tomas. Por el lado del tema fiscal, es el gran problema histórico argentino, el gran problema que nunca, siempre ajustamos el sector privado, pero nunca ajusta el sector político o la corporación política, digamos. Y bueno, con estas medidas de consumo, pro consumo y de vidas hacia los jubilados y demás, claramente va a ser difícil llegar al objetivo de déficit fiscal, o va a estar ahí, digamos, va a estar bastante peleado el tema con el objetivo que puso el ministro de Economía de 4.8 de déficit fiscal a fin de año. Si no está ahí, va a estar cerca. Pero bueno, también ahí hay un tricky en cómo se mide, porque el déficit fiscal viejo podía ser medido en el 5, pero con el nuevo ajuste se fue al 7, con las nuevas medidas iniciales del gobierno se fue al 7, entonces después va a bajar. Pero va a bajar medido contra qué, contra el de 2015 antes de que asuma el gobierno, o después que asumió el gobierno claro. y pagó cosas que se aumentó el déficit. En este país surrealista se repite siempre un ciclo que ya yo, que estoy más viejo que vos, estoy podido verlo, que es el tema del dólar barato. O sea, otra vez tenemos un dólar que tanto desesperado pues se cae de abajo de 14. Poco. Correcto. ¿Qué tiene que hacer la autoridad monetaria ante esta situación? Porque lo que hacía el gobierno anterior era, en la época que estaba esta situación, imprimía billetes y compraba dólares, así de sencillo. Bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene objetivo de política monetaria hay un objetivo primario y hay objetivos secundarios o efectos no queridos o como está en la receta de los medicamentos, efectos no deseados, ¿no? Efectos secundarios, no sé cómo se dice. Entonces, si bien el gobierno liberó el cepo, digamos, y la oferta de dólares junto con el arreglo, con el acuerdo con los holdouts, provocó que, y la suba de tasa inicial, que el dólar al principio ajustara, ni bien se liberó el cepo, cayera, y después cuando ajustó la tasa por primera vez, el dólar volvió a picar, y Argentina está como muy sensible a esos movimientos. Bueno, el gobierno volvió a ajustar la tasa de interés. Pero claramente, por el exceso de oferta de dólares, digamos que es una buena, no nos olvidemos que hace 7 meses antes de que asuma el gobierno, el único objetivo, lo decía Bain, lo decían todos, es necesitamos tener oferta de dólares porque acá no tenemos un dólar. Tal cual. Entonces, ahora nos sobran los dólares, ahora nos quejamos que nos sobran, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir despacio, todo se va a ir acomodando, y me parece que el acompañamiento de la baja de la tasa de interés, tenemos un flujo de dólares que es positivo y que está bueno, son inversiones que vienen, arreglo con holdouts, deuda que, digamos, inversores que entran al mercado financiero, etcétera, que van mejorando todo eso. Y paulatinamente irá ajustando, pero hay que sacarse de la cabeza de que el valor del tipo de cambio nominal es la medida de la competitividad de la economía. Yo en abril... bueno, pero eso es muy profundo. En abril dije que el tipo de cambio podía llegar a 13.70 en el diario Perfil. Y hoy está a 3.80 y rebotó un poquito. Entonces, pero eso no implica la competitividad de la economía. O sea, sí, uno mira, primero el tipo de cambio real. Entonces, pero los empresarios que exportan te dicen, yo tengo salarios que a nivel de dólares son los más altos de América Latina. Estoy de acuerdo, pero vos ajustando eso, digamos, lo que tendrías que ajustar es la productividad de tu economía es más largo y es más amplio y lleva más tiempo, la productividad de los factores, la tecnología, una inflación que baja, donde el tipo de cambio real, que es lo que importa, realmente siga estando. Hay que mirar al resto. Argentina hoy es entre 30 y 60%, digamos, el resto de Latinoamérica es entre 30 y 60% más caro que Argentina, porque sus monedas han apreciado fuertemente en el 2016 y sin embargo Argentina ha devaluado su moneda. Entonces hay varios factores de ahí de atraso. Creo que el efecto nominal del tipo de cambio por un tema coyuntural no es un problema no va a durar. No te genera preocupación. Hoy listo. no, me parece que dentro de 6 meses, si seguimos con una presión, ahí sí. Bien, vamos a un cortecito y luego retornamos.
Bueno, estamos con Ezequiel Asensio repasando la economía. Nos acaba de decir que no le importa mucho el precio del dólar, que no está preocupadísimo por eso. ¿Estás preocupado por las tasas? Tampoco. Tampoco. Digamos, hay que destacar el trabajo de relojería suiza que está haciendo el Banco Central de la República Argentina. Es un gran elogio ese. Por supuesto. Es un trabajo francamente, de relojería suiza en cuanto a la evolución de la tasa de interés, la cantidad de los agregados monetarios, los encajes, la cantidad de dinero, por ponerlo en un momento simple, digamos. Está muy demostrado, y hay 800 millones de papers que lo acreditan con evidencia empírica, inclusive para Argentina, que la tasa de crecimiento del dinero en el mediano plazo es exactamente igual a la tasa de inflación. Ajá. Veníamos de 12 años de tasa de crecimiento del dinero promedio, arriba del 30%. Y la tasa de inflación andaba por ahí. Y ahora lo que hace el Banco Central con diversas medidas, una es la tasa, la otra es la emisión, la otra es el mercado secundario, la otra son los encajes. Hoy los agregados monetarios están creciendo alrededor del 20-22%. Bien. Y eso tiene un lag de tiempo en la economía inversa, en la economía real. O sea que yo creo que tranquilamente vamos a ver el año que viene o fin de este año ya la caída fuerte del nivel de inflación. Entonces, sí me parece que es mucho más importante que el precio del tipo de cambio nominal por fruto de las fluctuaciones de ingresos de dólares y demás, el tema de inflación, y es mucho más importante para la economía, y es el gran problema argentino, como lo decíamos antes, el tema fiscal. Digamos. Entonces, en la medida que siempre tengamos un fisco cada vez más grande y que cada vez el sector privado tenga que hacer más esfuerzo por sostener esto, lo que significa más presión impositiva, menos nivel de actividad va a tener la economía, porque hay menos recursos destinados a producir, a generar nuevos empleos, y esto es como la famosa ley de Argentina, tiene que ser, lo dice muy claro, un poco más efusivo que yo, José Luis Esper, digamos, en esto, ¿no? Es colega, más efusivo, es bastante más efusivo, es bastante, digamos, comparto su idea, capaz que ahí en el medio no se puede hacer todo de golpe para mí, porque hay un tema de política que no podemos tirar todo, prender fuego todo. Pero sí comparto la idea de fondo y creo que Argentina se merece una discusión y los políticos deberían estar a la altura de los acontecimientos discutiendo qué grado de Estado quieren, no discutiendo poner una doble indemnización a un empleo que está para no echar gente cuando está demostrado que eso no genera empleo. Y la gente se lo dice, entonces el político es representante de la gente. Me parece que no, busca, como decía ayer una frase muy buena de Lilita Carrió, que la política argentina es muy mezquina, ¿no? Entonces creo que los problemas que tiene Argentina para adelante, para que lo pueda hacer sustentable en el crecimiento de los próximos años, y creo que el gobierno los está empezando a encarar, por lo menos encarando, antes ni los encarábamos, es el tema del fisco, del tema fiscal, con su gradualidad o no gradualidad. Este es un segundo escenario de discusión, ¿no? Si hay que hacerlo todo de golpe o no, está bien. Eso y la inflación son dos factores que van a ser mucho más profundos que el tipo de cambio, si vale 13.80 o si vale 15, digamos, no cambia el amperímetro de corto plazo. Vos sos un consultor que recibe mails, llamados de actores y de aviadores, porque es otra actividad que a vos te gusta, pero también gente interesada no reveles mi intimidad, por favor. Gente interesada en invertir en la Argentina o no, o no te llama nadie. ¿Cómo ves eso? ¿Te están consultando? Bueno, sí, ahora en la nueva sociedad de bolsa que abrimos, básicamente, y siempre de mi historia con los fondos comunes desde hace muchos años, claramente siempre te preguntan, y hoy sí hay una avidez por Argentina. Pero esa avidez que es financiera, básicamente financiera. Me parece que es un poco traigo un poco. Capital, me meto en letes, me meto en tasas y qué sé yo. Bueno, pero es un poco y un poco. La Real busca, digamos, hundir plata por 5 o 6 años, entonces la Real dice, bueno, está bien, ahora que el nuevo gobierno, la nueva administración está muy bien, coincide más con nosotros, pero ¿qué va a pasar después? Claro. Si estas bases van a quedar o no van a quedar, claro, etcétera. Eso es lo que mide la Real, por eso lleva más tiempo. Igual hay algunos datos que si sumás todos los anuncios que hubo te dan como 15.000, 16.000 millones de dólares. Leí por ahí, sí. Eso, bueno, es bastante, es casi la mitad de las reservas que tenemos, digamos, ¿no? No es nada despreciable para los volúmenes argentinos. Enorme. Por el lado financiero hay mucho más, pero por el lado financiero hay mucho más por una cuestión lógica, digamos.
a principios de este año, si vos mirás, tenés casi un 38% de los bonos del mundo que tenés que pagar plata por invertir. O sea, dan tasa de interés negativa, ¿no? Eso es el 38% de los bonos del mundo, más o menos, números más, números menos. Y el resto y el otro 30 y pico por ciento o 40% te rinde entre 1 y 3%. Bueno, Argentina rindiendo 6, 7, es súper atractivo, habiendo solucionado holdouts, con una política por lo menos de sincerar el tema fiscal o de arreglarlo y arreglar la inflación. Entonces, claramente que eso es natural que los fondos de afuera están, y sí, están mucho más interesados. Y financieramente Argentina, sus vencimientos, digamos, están bien calzados como para poder responder por ellos, digamos, cuando se ve el panorama de endeudamiento para el próximo... Sí, francamente Argentina 2017, hoy no... 2018 no... Sí, de hecho, de 2016 el problema es más el endeudamiento en pesos que el de dólares. El de pesos es fácil de solucionar emitiendo, por eso es otro tema que hay que también bajarlo, pero no hay problema de corto plazo, digamos, de los próximos años del tema de endeudamiento. Hay que ver cómo se termina arreglando el tema jubilados, porque eso puede generar una presión de endeudamiento un poco más Decime amplia. En 33 segundos, ¿qué opinás de capitales, de blanqueo de capitales? ¿Qué opinás de este tema? Me parece que el mayor incentivo del blanqueo de capitales está dado por la situación mundial de persecución al dinero no declarado que no sea, digamos, de cualquier actividad. En el mundo se está... Hay que destacar que es un fenómeno, como decís, es internacional. terrible, pero es terrible. Es terrible, no podés mover nada. Si igual alguien quiere mover algo y los bancos nuevos están yendo a decir, señor, tráigame su declaración jurada, si no, no le abro la cuenta, y si no se sume al blanqueo, le cierro la cuenta si es que la tuvo. Entonces, creo que hay que aprovechar esa oportunidad mundial para hacer esto, y todo el mundo está convencido de eso. Ezequiel, esa musiquita dice que nos vamos. Por eso me callé. Muy bien, muy disciplinado. Hasta la semana que viene. Gracias.